Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Caterina Virgüez Barrera, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy les voy a contar mi pequeño texto narrativo llamado Pequeñas cosas que marcan nuestra vida. Bueno, alrededor de los 90, en una época donde aún vivía mi niñez libre, tranquila y sin terrible descarte de las tecnologías de avanzada de nuevas eras, pues se vivía cordialmente entre calles, tierras, juguetes artesanales, la belleza de la naturaleza y la voz fuerte, pero con mucho amor de nuestros padres. Por lo menos esta fue mi infancia, que despatía el destino para mí. En medio de la inocencia, necesidades de la reunión familiares, realmente una época de mi vida maravillosa, que por lo general deja algunos recuerdos inolvidables. El día de mi primera bicicleta. Aquel día que mi hermana y yo jugamos con llantas y aro entre llano y cordilleras, y al llegar a la casa nos estaba esperando un maravilloso juguete de aluminio con llantas grandes y pedales brillantes. Aún recuerdo ese azul escarlata y su magia de goma que una doctora muy amable y carismáticamente nos regaló para Navidad. Pero la vida sigue y el tiempo no se detiene. Se va dejando atrás esa inocencia y etapa donde el juego está en primer plano. Se pasa a otra donde se empieza a adquirir por ley la naturaleza ciertas responsabilidades académicas, familiares y sociales. Pero también llega algo nuevo, un sentimiento que entre su alma y sin avisar y mucho menos sin pedir permiso, a mis 14 años, cuando a la escuela de secundaria llega un compañero nuevo que venía de otra ciudad. Por su textura y color de piel puedo notar que tenía de tierra fría, a soportar el carro infernal que hacía en mi pueblo. Me acuerdo que yo disfrutaba ver ese pobre niño, parecía las inclemencias del tiempo, su cara enrojecida, con voz descartada y foscado constante. Me parecía muy chistoso, sin saber qué era actitudes que fuera a pasar una mala jugada. Así todo el día de clase no la pasábamos, entre risa y chiste, pero yo dejaba de pasar una sola oportunidad para disfrutar el sufrimiento ajeno, sin darme cuenta que ese niño ya había tomado otra nota de mi crueldad. Pero el día llegó. Tarde o temprano la vida terminaba pasando factura en nuestros altos, y tal vez me la pasaba a mí y a un precio bastante alto. Por algún motivo familiar, aquel niño tuvo que ausentarse por 3 semanas para viajar a Bogotá. Y fue allí donde comprendí lo incomprensible. Durante la primera semana, extrañamente, me invadía una nostalgia inexplicable, al no tener ese momento de entretenimiento que producía su padecimiento. Extrañaba su cara roja, su acento, desesperado por el fuerte clima y chistes sin sentido. Durante la segunda semana, no solo se marcaba su ausencia en clase, sino que en las noches de repente me invadía la mente. En la tercera semana yo ya anhelaba que volviera pronto, pero ya no era para seguir con sus actitudes odiosas. Descorté imprevistamente sin no para decir una disculpa, pues que había dado cuenta que ya algo muy extraño sentía y que la persona hacía parte de mi vida. O tal vez posiblemente era una mea culpa. Entonces esperé pacientemente su regreso, y fue así como aquel lunes me acerqué junto a 2 compañeras con el ánimo de preguntar cómo había sido su viaje. Sin embargo, noté que su mirada la acertaba a mis compañeras y a mí siempre trataba de invitarme. Allí entendí que sí o sí tenía que disculparme.
pero el momento a que acento sin disculpa siempre marcaba su distancia, mientras que en mí, aunque más el deseo de estar cerca, su rostro compartía un poco de mí y tal vez decía, respiro y pienso en ti cada mañana. Pues en realidad mis sentimientos pasaron a una gran culpa, a una necesidad efectiva que cada vez me invadía más, ya de acuerdo de muchos intentos fallidos y tener que darme cuenta que el amor había tocado mi puerta, pero yo torpemente se la había cerrado. Tuve que cargar con el dolor de ver en otra chica. Después de tantos años, he aprendido que toda la vida es producto de nuestro propio esfuerzo. Una vez se llegó a la mayoría de edad, en pleno te cambia significativamente. Se pasa del juego, los amigos y el colegio a tener que enfrentar sus propios retos. Actualmente, ya a mis 28 años, me siento muy satisfecha con el proyecto de vida que he diseñado desde hace 5 años. Sin embargo, todo el proyecto tiene su más y su menos. Iniciativamente me matriculé de manera presencial en una universidad que tenía sede en mi ciudad. Curso que estaba formando por solo mujeres de distintas zonas del Tolima y Caldas. En mi primera vez y me invadió los nervios. En ese sistema educativo se utiliza forma agrupada de trabajo, pero afortunadamente yo creo que a mí no me tocó el mejor. Aunque todos éramos jóvenes, casi de la misma edad, yo me sentía como la más niña de todas, pero con mucha ilusión de hacer mi carrera profesional. Creo que esta ha sido la peor experiencia de mi vida adulta. Durante todo el tiempo del semestre me sentía ignorada, discriminada por mi acento y mi forma de hablar. Las discusiones y desacuerdo eran constantes, tal punto de que se reunía sin mí para realizar los trabajos, e incluso me incluía de ellos y me portaba presentado de manera individual. Sin embargo, a pesar de todas las malas experiencias que por alguna vez me llegaron a pensar abandonar la carrera, apenas iniciando, tuve el valor y la valentía de sacar mi primer semestre adelante. Hoy me encuentro terminando mi carrera de forma virtual en una universidad que me abrió las puertas y me ha permitido que este proyecto de vida se convierta en una realidad. Había que refleja que dice, los aclareres guardan secreto de la vida. Gracias.